¿Cómo están? Gracias a Dios por la oportunidad que me brinda una vez más. Hoy traigo una reflexión acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos muestra algo muy interesante. Hoy te voy a hablar acerca del Cordero y acerca de la novia y el Cordero. Hoy traigo una reflexión acerca de la novia y el Cordero. Nosotros en la palabra de Dios encontramos muchas representaciones de ejemplos que se tocan con cosas literales para mostrar una verdad, como por ejemplo Jesús utilizó muchas parábolas, utilizando cosas que se ven para mostrarnos una verdad que estaba escondida de lo que quería transmitir a través del mensaje de la palabra de Dios. Y muchas veces se refirió a la iglesia como su novia, y muchas veces también fue representado él como un cordero que iba a venir a darnos ese rescate de nuestras almas muriendo en la cruz del Calvario. La novia y el Cordero. Déjame decirte, mi querido amigo o persona que me estás escuchando, Jesús vendrá a buscar a su novia. Cuán importante es cuando nos hace una comparación. Quizás tu mente en este momento te estás imaginando una novia y un novio parados frente a un altar con sus trajes bien limpios, resplandecientes. Pero para llegar a lograr esa boda hubo un compromiso antes, hubo una entrega. Y no solamente hubo una entrega, sino hubo un anhelo ardiente de cada persona, de cada integrante, tanto de la novia como el novio, de encontrarse un día y hacer esa ceremonia y esa declaración de amor y esa unión para siempre. Así también Jesús vendrá a buscar a su novia. ¿Quieres ser parte de esa novia? ¿Quieres ser parte de esa iglesia que espera, como aquellas 5 vírgenes que esperaron al novio, y dice que en la noche más oscura vino a recoger a esa novia que estaba preparada, porque esas lámparas estaban llenas de aceite? ¿Estás preparándote? Hoy en día vemos que muchas personas predican de Mateo 24. Mateo 24 habla y dice que hay unas señales que se están aconteciendo y van a suscitarse en los últimos tiempos. Claro, la palabra de Dios es profética y la palabra de Dios dice que no pasará antes de haberse cumplido toda. Entonces, nosotros como hijos de Dios ya conocemos. Dios, a través de esta señal que tenemos hoy en día, a través de lo que está pasando en el mundo, le está diciendo a su iglesia, a su novia: prepárense porque vengo pronto. El tiempo es corto, pero déjame decirte que todavía hay tiempo de gracia para la novia, para prepararse. Por eso cuando Jesús muestra las señales en Mateo 24, y si nosotros nos trasladamos al Mateo 25, es la preparación de la novia para encontrarse con el novio, con el Cordero, que vendrá a recoger y llevará a su novia a desposarlo y a celebrar esas bodas del Cordero. Entonces yo quiero hablarte ahora. Todavía es posible atender este llamado. Hoy es el día en la cual tú tienes que tomar la decisión y decirle: yo quiero ser parte de esa novia que quiere esperar a ese esposo. Responder el llamado para ser parte de la novia es el primer paso. Es tan simple como decirse que serviré a Dios de todo mi corazón. El camino después uno seguirá y seguirá, porque así dice la palabra en Colosenses capítulo 3 verso 1-17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La novia tiene su mente puesta en las cosas de arriba. La novia es paciente, humilde, es una novia sencilla, y todo lo que hace en el nombre del Señor Jesús lo hace. Lo único que quiere es agilizar el día de su regreso. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3 verso 12 dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios,
en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, la novia espera y apresuradamente va cada día a prepararse, cada día se prepara, cada día se alista, cada día se purifica por la palabra de Dios, porque el día se acerca. Esa novia está tan enamorada. Déjame decirte, te hago esta pregunta. Si tú tuvieras en este momento, quizás hay muchas personas que ya se casaron, pero vamos a hacer un ejemplo con las personas que están solteras, que no tienen ningún compromiso, pero anhelan tener un día una esposa, o los hombres una esposa y las mujeres un esposo. Si yo te dijera, tengo el hombre o la mujer ideal para ti, pero ese hombre o esa mujer es tan perfecta, y tú, esa es la mujer y ese es el hombre de tus sueños. Entonces, y si tú le dices, quiero tener un compromiso y quiero casarme contigo, ella te va a decir que sí, ella no te va a rechazar. E inmediatamente tú te levantas y lo miras y es una perfección, es una belleza. Y entonces comienzas a enamorarte tanto que estás dispuesta a pagar el precio que sea para terminar con ese hombre o con esa mujer. Y así la novia, nosotros como iglesia, debemos estar demasiado enamorados de Cristo, dispuestos a pagar el precio, lo que sea, para terminar con el pecado que mora en nuestro cuerpo. Todo lo que no sea de Cristo, ella lo rechaza, nosotros debemos rechazarlo. Todos los pensamientos que nos llevan a la muerte, todos esos pensamientos malos, rechazarlos. Porque la palabra de Dios habla en Colosenses en el capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría es el pecado de poner en primer lugar una cosa antes de poner a Dios en nuestros pensamientos como primer lugar. Entonces, cuando hoy es el tiempo de que nosotros tenemos que prepararnos para ese encuentro, pero esa preparación es hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir la fornicación, hacer morir la impureza, hacer morir las pasiones desordenadas, los malos deseos, que esta carne siempre anhela el mundo, las cosas que están allá, la vanagloria, la aprobación de los demás. Pero déjame decirte que si nosotros estamos anhelando y deseando cosas malas, avaricia, es una idolatría, porque la idolatría nos lleva a dejar en segundo lugar a Dios. Y esta forma de vida, y ahí Cristo en esta forma de vida no se manifiesta. De este modo, quiero decirte que cuando nosotros dejamos todo lo terrenal y estamos tan enamorados de Cristo, nos llegamos a convertir en un complemento para Él, con todo nuestro ser que anhela estar con Cristo. Y sabemos que de la manera de lograrlo es siendo como Él, es purificándonos así como Él se purificó. Y Él es puro, Él es santo. Por eso la palabra de Dios dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hoy quiero decirte que hoy tenemos que purificar a través de la palabra de Dios todos los días. Porque hoy empezó ya el tiempo de nuestra preparación. Empezó ya nuestro tiempo porque queremos encontrar a ese esposo para que seamos desposados por Él, porque anhelamos estar en el reino para siempre.
nada menos es aceptado sino la perfección. Cualquier pensamiento que no sea agradable a Cristo debe ser llevado a la muerte inmediatamente. El pecado no es una opción para nosotros que somos parte de la novia, porque nosotros queremos estar en esas bodas y así nosotros nos vamos a volver en santidad, porque dice que la santidad son las acciones justas, como lo describe Apocalipsis, porque a ella se le concederá una vestidura de lino fino. Imagínenos entrar a esas bodas y Dios nos dirá, así como esa novia que va al altar con su novio para casarse y desposarse y ser esposos, ellos se merecen esa boda, se merecen esos trajes limpios, no porque quizás amen la perfección, porque quizás alguien como nosotros salimos del pecado, pero Él cuando nos limpió hizo un compromiso nosotros con Él. Y ese compromiso fue de obedecerle, de serle fiel, de purificarse, de poner en primer lugar a Dios. Entonces cuando una persona llega a comprometerse con esa persona, uno se siente orgulloso y feliz porque durante ese compromiso, esa espera, a esa mujer, a ese hombre le fuiste fiel. Y te vas tan alegre y contento y te tienes bien merecido esa vestidura. Por eso dice que en ese día a esa novia se le ataviará con vestiduras de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando la novia finalmente esté lista para recibir al esposo, Jesús volverá a buscar a su amada después de tantos años de tribulación. Finalmente podremos unirnos. Todo el cielo se regocijará, dice la palabra de Dios, y celebrarán este acontecimiento. Habrá una fiesta, una boda en el cielo. Por eso la palabra de Dios habla en Apocalipsis. Dice, gócense y alégrense, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El Cordero y la novia. El Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora la novia puede estar junto al novio. La larga noche ha terminado. Ahora ha sido perfeccionada, está perfectamente unida a Jesús en voluntad, en pensamiento, en propósito y naturaleza. Nunca más por la eternidad se van a separar. Como dice el libro de Primera de Corintios capítulo 6 verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora estamos unidos en parte, pero ese día nos vamos a unir en la naturaleza, en el propósito, en el pensamiento, en la voluntad, porque dice que seremos como los ángeles, seremos como Él, como su palabra lo dice, que en ese tiempo dice que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado en ese día cuando seamos desposados por el esposo, por el Cordero. No se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él esté con nosotros, seremos semejantes a Él en su naturaleza, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esa manifestación gloriosa, nosotros le veremos cara a cara. Y muchas veces lloraremos, y en ese momento de alegría, de tanta alegría, valió la pena esperar. Hay muchas personas que en este tiempo no toman la importancia del matrimonio. Y hoy quiero hablar un poquito de esto. La importancia del matrimonio es tan importante como si tú en este momento te partieras con el Señor para casarte con Él. Es tan importante porque es una representación de lo que Jesús se hará con nosotros en los últimos tiempos. Por eso cuando uno comienza
guardarse, para esa persona purificarse. Y es que no hayamos sido santos o perfectos, porque nadie es perfecto, pero cuando tienes el conocimiento de la verdad, cuando la palabra realmente se ha revelado a tu vida, es cuando comienzas a esperar en ese tiempo, comienzas a purificarte, aunque no la conozcas, pero comienzas a anhelar, comienzas a limpiarte, comienzas a buscar el rostro de Dios para que cuando te halle te encuentre limpio y solamente para Él o para ella. Por eso déjame decirte, todas las personas que en este tiempo cometen adulterio y fornicación son faltos de entendimiento, porque no han encontrado que el concepto verdadero y la bendición para permanecer con las riquezas del reino es encontrar una persona que sea la voluntad de Dios para encontrarte y poder casarte y unirte y trabajar para el reino. Así como nosotros nos vamos a unir, y bien merecido, cuando tú le eres fiel, cuando tú esperas, cuando tú te purificas, cuando haces morir lo terrenal en ti, toda fornicación, toda impureza, toda pasión desordenada, todos los malos deseos, toda la avaricia, que es parte de una idolatría de no ponerle en primer lugar a Dios. Así como Oseas mostró al pueblo de Israel que era una esposa infiel. Israel era una esposa infiel en ese tiempo. Era una esposa fornicaria, era una esposa idólatra que se iba tras sus amantes. Y sus amantes muchas veces fornicaron con él, aplastaron sus pechos virginales. Y en el celo tan profundo de Dios, porque la palabra de Dios dice, el celo de tu casa me consume. Ese celo ardiente por nosotros es tan fuerte que él se decepcionó, él lloró muchas veces por esa infidelidad. Déjame decirte que cada pecado que cometemos es un llanto para Dios, porque es una infidelidad, es una idolatría que Él no soporta. Sé consciente, mujer, sé consciente, hombre, en este camino es de decirle, Señor, purifícame a través de tu verdad, a través de tu palabra, santifícame, porque quiero que tú me encuentres fiel y haciendo tu voluntad. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga.